o calentamiento por inducción, como en el caso de los tratamientos termoquímicos, hay que considerar una zona muy importante en la penetración difusiva de los elementos que queremos incorporar. Esa parte importante es lo que llamamos zona de transición. En abscissa estamos representando la profundidad difundida por el elemento, hidrógeno, carbono, el que fuere, o ambos combinados, o también el calentamiento, digamos, inductivo por llama de los temples superficiales. La zona de transición es una zona donde va cambiando la morfología estructural, desde la periferia, que es la capa útil, tratada superficialmente, hasta el núcleo. A esa zona entonces que vincula la periferia con el núcleo se la llama zona de transición. Hay que tener en cuenta que esta zona de transición tiene que ser de por lo menos igual en profundidad a la capa cementada, igual o mayor en profundidad a la capa cementada. Acá observan que hay una relación prácticamente el doble de la zona de transición respecto de la cementada. ¿Por qué es eso? Porque si eventualmente el cambio estructural entre la zona tratada superficialmente, acá dice, bueno, capa cementada, pero puede ser nitrurada, puede ser carbonitrurada o puede ser la capa calentada para el temple, cualquiera de ellas necesita un cambio estructural gradual desde la periferia hacia el núcleo. Si el cambio es muy dramático, es decir, cambia la estructura de esta forma, sin zona de transición, esto puede generar un desprendimiento de la capa tratada superficialmente. ¿Por qué? Porque frente a alguna solicitación mecánica a la que va a estar expuesto después el material, aparece una componente tangencial que puede remover la capa endurecida. Si nosotros, por ejemplo, tratamos superficialmente una barra de sección circular, esa capa tratada tiene una profundidad controlada correctamente, que es satisfactoria para los fines que estamos persiguiendo. Pero resulta que frente a la actuación de los esfuerzos externos, por ejemplo, si tiene que soportar una carga concentrada, una fuerza concentrada, o una carga distribuida, y eventualmente si esto es un árbol, un eje, o un árbol que gira, ¿sí?, con cierta velocidad angular, se producen componentes de las fuerzas externas que tienden a pasar en forma tangencial respecto de la zona de transición. Entonces aparecen componentes llamadas componentes tangenciales, tau, más tau si lo mandamos para aquel lado, menos tau si lo mandamos para este lado, digamos, reconocer sentidos opuestos, pero tanto sea para un sentido o para el otro, esos componentes tangenciales tienden a remover con relativa facilidad la capa tratada si no hay una zona de transición adecuada. Entonces, la zona de transición permite amarrar la capa tratada con el núcleo. Si la capa tratada es una capa tratada por temples superficiales, bueno, esta variación es una variación de dureza. Entonces, en lugar del porcentaje de carbono, lo podemos reemplazar con la variación de la dureza, por ejemplo, ρC. Alta en la capa tratada y después gradualmente va descendiendo hasta la dureza del núcleo, logrando lo que buscamos, superficies duras y núcleos tenaces, pero unidas esa superficie dura y el núcleo tenaz a través de una transición en cuanto a la dureza previa. Ya sea, vuelvo a repetir, un temple superficial como los tratamientos termoquímicos, la relación es exactamente lo mismo.
es exactamente la misma. Ahora bien, con el temple logramos modificación de la estructura, con los temples superficiales, y con los tratamientos difusivos lo que vamos a lograr es una variación de la composición química. Acá lo que se modifica es la composición química. Es decir, si lo que estamos incorporando es nitrógeno, carbono, los dos simultáneamente, lo que se va a modificar es la composición química. Desde la periferia, supongamos que queremos incorporar carbono, como estaba escrito originalmente en la gráfica, acá tenemos en ordenada 0,9% de carbono, es decir, la composición perlítica o autohidrógeno. Así que ese 0,9 se mantiene durante la profundidad de la capa tratada, 0,5, 0,6, 1 milímetro de profundidad. Y luego va disminuyendo hasta llegar a la composición química del porcentaje de carbono del núcleo, que andará por debajo del 0,2%, ¿no? Porque los aceros que utilizamos para carburar, cementar, tienen ese porcentaje máximo de carbono, ¿sí? Muy bien. Entonces, la zona de transición es muy importante y tal vez es más importante que la propia capa endurecida superficialmente, ¿eh? Para evitar que se desprenda. Y cuando se desprende, bueno, hace fracasar al componente, ¿no? Porque genera un desprendimiento, una picadura, una depresión en la superficie que complica el movimiento relativo. Muy bien. Veamos aspectos vinculados con la nituración, otro tratamiento termoquímico. En la clase pasada habíamos visto carburación, cementación. La nituración busca incorporar nitrógeno, siempre atómico, al igual que en el caso de incorporación de carbono, se generan un incremento de las propiedades y de las características como las que se enuncian. ¿A partir de qué aumentan las propiedades y las características? A partir de la formación de nitruros con los elementos de aleación. Fundamentalmente elementos de aleación como el aluminio, que tienden a formar nitruros muy interesantes, ya que esos nitruros precipitan dentro de la estructura martensítica. Entonces, si precipitan dentro de la estructura martensítica, previamente al hacerlo hay que tratarlo térmicamente, es decir, hay que templarlo. Las mejores condiciones que se obtienen con la incorporación de nitrógeno es que el nitrógeno, al difundir, se constituya como nitruros de elementos de aleación, pero que precipite dentro de las agujas martensíticas. En consecuencia, esos nitruros los hacemos precipitar en una estructura que previamente fue lograda por un temple. Por eso es que es muy frecuente, no siempre, pero es muy frecuente, que los aceros, antes de nitrurarlo, o las piezas que se van a nitrurar, previamente se traten por temple. El revenido surge de la propia nitruración, porque la nitruración se hace alrededor de 500 grados. Entonces, el revenido del temple anterior se hace junto con la temperatura de nitruración alrededor de los 500 grados. Muy bien. Se pueden llegar a formar otros tipos de nitruros de hierro, pero no son convenientes porque son extremadamente frágiles y, al contrario de los nitruros de aluminio, de cromo o de molibdeno, tienden a precipitar en la periferia de las agujas martensíticas y fragilizan ostensiblemente la estructura. Si bien la temperatura de la nitruración permite el revenido de la martensita, los nitruros de hierro permanecen en las adyacencias de las agujas martensíticas y generan fragilidad que no desaparece durante el autorrevenido de la nitruración. Entonces, los nitruros que queremos lograr dentro de la martensita son nitruros de elementos de aleación, no nitruros de hierro. Vamos a ver los tipos de nitruros de hierro que pueden ocasionar esa dificultad. Las durezas son muy elevadas, podemos inclusive superar los 1100 Vickers. Son durezas muy elevadas. Ya a partir de 600 Vickers, esa dureza permite rayar al vidrio.
Así que con más de 1100, obviamente que la dureza aumenta ostensiblemente. En equivalencia a Rockwell C, para aquellos que manejan tal vez mejor la dureza Rockwell C, 1100 pickers estaría alrededor de unos 74 Rockwell C, 74, 75 Rockwell C. Muy bien. La resistencia al desgaste viene de la mano justamente de la elevada dureza de la periferia. Es muy importante que soporta las cargas, y particularmente las cargas muy puntuales, muy concentradas sobre la superficie nitrurada. La resistencia a la fatiga surge a partir de que la incorporación de nitrógeno genera, al igual que el carbono, tensiones residuales de compresión. Y las tensiones residuales de compresión, como vimos en la clase pasada, evitan que se formen grietas o, si hay grietas, evita que esas grietas se propaguen hacia el interior del material. Como la temperatura de calentamiento no requiere una transformación alotrópica porque estamos en 500 grados, no se producen deformaciones por cambios alotrópicos. Entonces no se alteran las dimensiones y las tolerancias. Por otro lado, la superficie no se degrada porque también la temperatura es relativamente baja de nitruración, entonces el aspecto superficial no altera la rugosidad con la cual se dejó antes de la nitruración. El único inconveniente que tiene esto es la inversión, que es muy importante para la instalación. Vimos la clase pasada los autoclaves, los hornos que se utilizan, que requieren inversiones muy importantes, ¿no? Es decir, somos más chicos para tratamientos termoquímicos que superan fácilmente los $60.000 y los que son, digamos, aptos para aplicaciones seriadas, para aplicación industrial, tenemos que considerar valores de más de $100.000. Así que si hacemos una vaquita acá entre nosotros, lo podemos conseguir fácilmente. Yo pongo 10, ustedes pongan el resto. Bien, así se ve una capa nitrurada, evidentemente es una rosca. Los colores surgen a partir de un trabajo de la preparación de las probetas metalográficas con reactivos particulares que le dan esa coloración particular, esa coloración singular. No, fíjense que es un filete, así que las magnificaciones son pocas, no es una fotomicrografía de muchos aumentos, sino que deben ser de 100, 150 aumentos. El espesor azul es el espesor nitrurado. Cuando exhibimos una rosca a la nitruración, fíjense que la profundidad en la cúspide del filete es mayor que en el flanco de los filetes. Y eso es por un efecto geométrico, donde difunde más rápidamente en sectores esbeltos, las puntitas de los filetes, que en los sectores menos esbeltos o más groseros. Muy bien. ¿Qué aceros usamos para nitruración? Un poquitito más elevado el contenido de carbono que lo que usamos para carburación. Mientras que en carburación usamos aceros que no tengan más de 0,2% de carbono, acá usamos aceros que tienen hasta 0,4% de carbono. Entre 0,3 y 0,4. ¿Por qué? Porque con esta composición de carbono podemos templar previamente y producir una estructura 100% martensítica en la periferia, por lo menos en la periferia. ¿Para qué? Para que sea la martensita la que reciba nitrógeno difundido. Primero templamos, logramos estructura martensítica, por lo menos 100% en la periferia con ese porcentaje de carbono, y luego hacemos la nitruración a más baja temperatura. Entonces, los nitruros se forman dentro de la estructura acicular de la martensita. Generalmente se trabaja con espesores que no superan las 6 décimas de milímetro. Generalmente es más bajo, 0,2, 0,3, 0,4 son las profundidades o espesores nitrurados más habituales.
Como les decía, el rango de temperatura de tratamiento es suficiente como para hacer el autorrevenido del temple. Entonces, templamos y logramos estructuras más sensibles. Pero no revenimos. ¿Por qué? Porque el nitrurado, obviamente, le hace automáticamente el revenido. Se llama autorrevenido. Muy bien, los tiempos son prolongados. Entonces es un tratamiento que suele ser caro en la medida de que no se complete la carga útil del recipiente, es decir, del autoclave. Normalmente se cobra por carga, ¿sí? Entonces, venir con un alfiler y querés hacer la manipulación de un alfiler en un volumen de más o menos 300, 400 litros de volumen que tiene el autoclave, evidentemente está totalmente desaprovechado, pero te va a salir tan caro hacer el nitrado de un alfiler como llenar todo el volumen con lo que se quiera hacer. Entonces, lo que buscan los que hacen tratamientos térmicos es el aprovechamiento del volumen útil como para bajar los costos. Pero fíjense que los tiempos son prolongados, así que ¿por qué prolongados? Bueno, a la medida que aumenta el tiempo es lograr espesores o profundidades más elevadas. Pero en este tipo de aceros, con esta composición química, en 24 horas se logra 0,3, 0,4 milímetros de profundidad de capa nitrurada fácilmente. Ya tiempos más prolongados no es proporcional. ¿Por qué? Porque la difusión es logarítmica, de tal manera que a medida que transcurre el tiempo, la penetración se va ralentizando, va disminuyendo. En consecuencia, si queremos espesores más generosos, necesitamos agregarle muchísimo tiempo. Por eso acá estamos hablando de 4 días. Pero 4 días para lograr que nada más que 6 décimas de penetración. Entonces ahí sí se encarece, si queremos espesores muy elevados. ¿Cuál es el gas que usamos para descomponer, para disociar, como vimos en la clase pasada? El gas más utilizado es el amoníaco. Entonces el amoníaco, frente al calor que genera la instalación, el autoclave, libera nitrógeno. Con este vectorcito se desplazó. Acá. Esto es más, y esto es el nitrógeno atómico, ¿no? Nitrógeno atómico naciente también se lo conoce. Y se identifica con un vectorcito hacia arriba, ¿no? Muy bien, entonces se produce por disociación la liberación de nitrógeno atómico más moléculas de hidrógeno. Como habíamos visto anteriormente, cuando hacíamos carburación con metano, también se liberaba hidrógeno y lo quemábamos. La propia autoclave, el propio horno, tiene un mecherito que va quemando esos residuos. Usted dirá, bueno, el hidrógeno es un combustible muy poderoso, ¿no? Tiene un poder calorífico el doble del petróleo, ¿no? Más o menos 18.000, 19.000 calorías por kilogramo. Lo podríamos aprovechar, pero el volumen que se obtiene es tan reducido que habría que almacenarlo por compresión, licuarlo, entonces no se justifica la instalación para producir, para recuperar ese hidrógeno. Así que directamente se quema. Ahora acá también se corrió el vectorcito. Como les había dicho anteriormente, los nitruros que se forman dentro de la martensita son con los elementos de aleación, fundamentalmente el aluminio, el cromo y el molibdeno, que son los nitruros más buscados y por ende son los elementos aliantes preponderantes dentro de los aceros para nitruración. Si hacemos carbonitruración se forman carbonitruros de este tipo. Muy bien.
pero hay que evitar los nitruros de hierro como les había anticipado. Hay 3 nitruros de hierro, hay más, perdón, pero los 3 nitruros de hierro que se forman en las condiciones de calentamiento a 500 grados son estos 3. Uno se llama braunita. La braunita es un eutectoide que tiene 2,35% de nitrógeno, y acá en el diagrama hierro-nitrógeno lo identificamos. Aquí, este es la braunita. Es un eutectoide, fíjense que proviene de una única fase austenítica y a una temperatura de 590 grados, 600 grados aproximadamente, precipita, y cuando la composición es de 2,35% de nitrógeno, forma una estructura eutectoide laminar, parecida a la perlita, parecida a la sorbita, más o menos parecida a la sorbita. Este es indeseable tipo de nitruro. Y hay otros 2 nitruros, el nitruro 1 y el nitruro 2, que se forman con otras composiciones. También nos destacamos acá en el diagrama de equilibrio hierro-nitrógeno. El nitruro 1 posee 11,3% de nitrógeno y es un intermetálico. Este es el nitruro 1. Es un intermetálico que obviamente tiene características de fragilidad innata propia del intermetálico. Y el último de los nitruros es el nitruro 2, que tiene 5,8% de nitrógeno y también es otro intermetálico, este de acá. Gamma prima o nitruro 2. También es un intermetálico, a diferencia del nitruro 1, este es un intermetálico de máximo suprimido porque proviene de la reacción gamma epsilon, ¿no? Es decir, es una reacción de fase sólida. No es lo mismo que el nitruro 1 que proviene de la fase líquida. Entonces, el nitruro 1 es un intermetálico de máximo normal, proviene de una fase líquida. El nitruro 2 es un intermetálico de máximo suprimido, proviene de fase sólida. Y la braunita, la repasamos, es un eutectoide. Los más jodidos son el nitruro 1 y el nitruro 2. La braunita también perjudica porque precipitan los bordes de las agujas de martensita, aunque es menos dañino, pero igual perjudica. Entonces hay que tratar de evitar estos nitruros. Cuando obtenemos una probeta metalográfica y lo observamos al microscopio, la presencia de los nitruros de hierro se ponen de manifiesto por el blanco muy intenso que tiene en la estructura. Acá lo vemos. Los nitruros de hierro están dejando una superficie blanca muy intensa, que después se va dispersando hacia el interior. Pero aquí, en la periferia, en una profundidad que es menor a una décima de milímetro, debe estar esta profundidad en el orden de alguna centésima de milímetro nada más, tiene un color blanco muy, muy intenso que detecta la presencia de esos nitruros perjudiciales. ¿Cómo se hace entonces el tratamiento de nituración? Bueno, repasamos las etapas. Primero, en general se templa, no siempre, en la mayoría de los casos sí, se templa, es decir, para que el nitrógeno precipite nitruros de elemento de aleación dentro de las agujas más densas. Luego podemos darle la terminación final. Es decir, dejamos una sobremedida porque el temple produce, por su transformación alotrópica, produce deformaciones o puede inducir a producir deformaciones, y esas deformaciones las corregimos con una terminación que puede ser rectificada.
y ahí ya lo dejamos a medida. Esas son las medidas definitivas, no tenemos que volver a retocar porque el nitrurado no produce deformación. Luego protegemos con el silicato de sodio algunas zonas que no queremos nitrurar. Por ejemplo, en este eje que tenemos acá, no sé, queremos nitrurar la parte central y los extremos no. Entonces, eso lo protegemos con una pintura a base de silicato de sodio. Eso forma una barrera al proceso de difusión. ¿Por qué? Porque los átomos de nitrógeno, el silicato de sodio con aditivos, es subvacante, es decir, no presenta en su estructura vacancia, sino que por el contrario, es una estructura muy compacta que impide el pasaje de nitrógeno a través de esta película y en consecuencia impide el proceso difusivo. Es un aislante difusivo, un aislante frente a la difusión. Muy bien, y por último, sí, después sometemos a nitrurado a 500 gramos. Podemos incorporar simultáneamente carbono y nitrógeno, dando origen a este tratamiento termoquímico que llamamos carbonituración. Es muy frecuente, es muy útil y es de estos tratamientos termoquímicos el más utilizado en la industria automotriz, autos, motos, se llevan muchos elementos carboniturados. Claro, como tenemos que incorporar carbono, ya la temperatura debe respetar la difusión del carbono, que necesita mayor temperatura. Por eso que estamos calentando a una temperatura que lleva al acero a la fase austenítica. En este caso entonces no templamos previamente al acero, sino que en estado normalizado elevamos la temperatura a la fase austenítica y en una atmósfera combinada con metano y amoníaco, el metano nos proporciona carbono y el amoníaco nos proporciona el nitrógeno, como vimos recién y la clase pasada cada uno de ellos. Es muy interesante este aspecto, ¿no? Que cuando incorporamos nitrógeno difusivamente reduce la velocidad crítica de temple. ¿Qué significa reducir la velocidad crítica de temple? Eso lo observamos a partir de las curvas de la S. Si el diagrama de la S para el acero normal es la incorporación de nitrógeno lo que hace es desplazar las S hacia la derecha. Desplaza las curvas de inicio y final de transformación para estructuras de nucleación y crecimiento hacia la derecha. De esta manera que en el primer caso la velocidad crítica del temple tangente a la nariz perlítica o tangente a la nariz rainítica es esta o esta. En el caso de la incorporación de nitrógeno, la velocidad crítica de temple tangente a la nariz perlítica es esta y la tangente a la nariz rainítica es esta, ¿sí? Es decir, disminuye la pendiente, con lo cual estamos logrando es una disminución de la velocidad crítica de temple, es decir, estamos ampliando el campo de la austenita inestable. También yo les decía de que los aceros para nitruración son aceros aliados y con porcentaje de carbono que permitan una estructura de temple con el temple previo al nitrurado. Pero la nitruración sola o inclusive la carbonituración se puede aplicar a aceros con muy bajo contenido de carbono, como son los aceros a carbono del tipo IRA 1010 que tienen muy bajo contenido de carbono. El problema que tienen estos aceros
es que al carecer de elementos aliantes, se reduce ostensiblemente la zona de transición y eso pone en riesgo la adherencia de la capa tratada porque puede desprenderse con relativa facilidad. En algunas aplicaciones, bueno, se puede utilizar este acero nitrurado o carbonitrurado, acero de muy bajo contenido de carbono. Si es nitrurado, obviamente que se nitrura dentro de la estructura ferrítico-perlítica del acero. Las propiedades que se obtienen y las características no son demasiado elevadas, pero cumpliría objetivos vinculados con la resistencia al desgaste. Por ejemplo, elementos muy baratos, muy económicos que sirven como sacrificio frente al desgaste abrasivo, por ejemplo, o al desgaste erosivo. Típicamente para el desgaste erosivo se utilizan aceros muy baratos, nitrurados o carbonitrurados como el 1010, como elemento de sacrificio. Supónganse que esta superficie está expuesta a un permanente ataque de arena. Supongamos que sea una mesa donde hacemos arenado de piezas para sacarle óxido, resto de óxido, resto de pintura, y como preparación previa al pintado posterior, para su recuperación, bueno, para su puesta en valor. Obviamente que sobre la mesa va a actuar el chorro de arena permanentemente. Entonces, por ejemplo, en ese caso lo que podemos hacer es nitrurar la chapa o carbonitrurar esta chapa dándole dureza superficial. En ese caso da muy buen resultado y extiende mucho la vida útil del soporte donde estamos haciendo el proceso de arenado, ¿no? Por ejemplo, se suelen hacer en los ventiladores que extraen humos de calderas y de hornos, que generalmente extraen humos de combustión, y en los humos de combustión hay partículas abrasivas que golpean contra la superficie de las paletas de los ventiladores. Entonces los ventiladores se recubren con elementos de sacrificio elaborados con este acero nitrurado o carbonitrurado, ¿no? A esos ventiladores se llaman ventiladores de tiro inducido. Inducido porque chupan los gases de combustión del horno, de la caldera, del artefacto que quema, pero que necesita aumentar el flujo de los humos de la combustión de una forma más rápida. Entonces se aplican ventiladores. Claro, los ventiladores tienen paletas. Esas paletas, vamos a estar girando para acá, por aquí ingresan los humos y los humos poseen partículas, ¿sí? Esas partículas golpean sobre las caras de los álabes, de las paletas del ventilador. Entonces, en estas posiciones se suelen colocar cubiertas de sacrificio de IRA 1010 nitrurado o carbonitrurado. Con excelente respuesta. Claro, son elementos de sacrificio, ¿no? Duran mucho tiempo, se desgastan muy lentamente, pero cuando se desgastan se los extrae y se vuelven a colocar otras placas de sacrificio. De manera tal que las paletas propias del ventilador, que es la parte cara de la instalación, no se dañan. Bueno, las propiedades y características son similares. Otro tratamiento termoquímico es la sulfinización, es el agregado de azufre. El agregado de azufre se hace en baños de sales, ¿sí? En baños de sales fundidas con ciertas cantidades de azufre, a partir de sales metálicas, generalmente son sulfitos, que funden alrededor de 565 grados. Bueno, ahí se sumergen durante algunas horas los materiales de acero que se van a sulfinizar
y se logra la incorporación de azufre en la periferia, pero también un poquito de carbono y un poquito de nitrógeno, que no son las funciones más importantes. La función más importante es el azufre. Y el azufre en este caso, en forma superficial, disminuye el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es la dificultad que existe en el movimiento relativo entre dos cuerpos que se desplazan uno encima del otro. ¿Sí? Acá tengo mis dos manos. Vamos a hacer un ejemplo. Acá. Lo sulfinicé. Entonces acá pasa rápido. Acá, este con el cabello hermoso que tiene, le paso acá. Acá cuesta mucho más. Entonces, a vos te vamos a sulfinizar. La manera de los hermanitos, que le metemos bueno, muy bien. Lo que hace es disminuir el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene el azufre. Algunos dicen que la incorporación de azufre sella los poros. No, eso es una pelotudez. No sella nada. Bueno, para eso usamos crema Hins, para sellar los poros. Yo me puse cremita también. Cuando llueve, joda. Aproximadamente entre 2 o 4 horas, logrando una profundidad muy baja, la profundidad, del orden de media décima o una décima de profundidad, milímetros, 0,05 a 0,10 milímetros. No buscamos profundidad, sino producir sobre la superficie un estado de subvacancia. Es decir, incorporar intersticialmente intersticial y sustitucionalmente a los átomos de azufre. Y después sí, queda un poquito de nitrógeno y de carbono, también los metemos. Pero lo más importante es incorporar azufre. Entonces, lo que vulgarmente dice, como dije hace un ratito, que se sellan los poros, en realidad no es tan desacertado. Lo que estamos sellando son las vacancias. Sí. No es un poro, bueno, está bien. Digamos, la carga que usa eso no es tan descabellado, bueno, no importa. Pero lo que sellamos son las vacancias. Y esas vacancias originan una disminución del coeficiente de rozamiento, que es muy importante, porque de esa manera facilitamos el desplazamiento metal con metal, por supuesto, siempre colaborando con la lubricación y favorece la lubricación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dos componentes, y uno se desplaza por sobre el otro, que es la superficie y esta superficie, y hay un movimiento relativo que se mueve para acá con cierta velocidad 1 y o está quieto o se mueve para allá como quieran, con cierta velocidad, velocidad 2. El intersticio entre ellos se cubre con lubricante, ¿sí? Entonces lo llenamos con lubricante. Pero el lubricante de por sí, según la ecuación de Newton, produce fricción respecto de las superficies mojadas. La superficie superior y la superficie inferior están mojadas por el lubricante. De tal manera que la distribución de cargas de rozamiento sigue este diagrama. La distribución de cargas es muy grande en la periferia y muy pequeñas hacia el lado del lubricante propiamente dicho. Este es el diagrama de cargas de fricción. Acá tenemos la máxima carga de fricción por rozamiento. Bueno. Y esta es la mínima. ¿Por qué esta es más chiquitita? Porque aquí la fricción es entre el propio lubricante, es muy baja.
pero en contacto con las superficies mojadas es mucho más alta. Entonces, esta carga de fricción es muy grande y puede degradar al lubricante más rápidamente porque eleva su temperatura y produce un fenómeno que se llama la acidificación del lubricante por elevación de la temperatura y encima pierde viscosidad, es decir, hace mierda el lubricante. Si nosotros hacemos sulfinización, el diagrama de carga disminuye y disminuye de esta manera. Lo dibujo en rojo, en un diagrama de carga así, prácticamente constante, donde el coeficiente de fricción en el borde mojado va a ser prácticamente el mismo que el coeficiente de fricción del lubricante. Eso es lo que logramos con la sulfinización. Muy importante. Poco conocido y poco habitual, porque, bueno, encarece al producto. Entonces, los que se andan en tribología, que es la ciencia de la lubricación, o la disciplina de la lubricación, a veces no acusan recibo de los beneficios que produce la sulfinización. Entonces, trabajan sobre la reducción de la rugosidad superficial de los metales que toman contacto o que tienden a tomar contacto entre sí. Y eso es insuficiente, porque con la sulfinización, bueno, mejoramos muchísimo y sale mucho más barato que bajar la rugosidad. Porque para bajar la rugosidad hay que rectificar inclusive varias veces, ir desde granos de piedras abrasivas muy gruesas a granos más finos escalonadamente. Son operaciones muy caras y el resultado no es significativamente interesante. Con la sulfinización mejoramos ostensiblemente, pero no está, lamentablemente, no sé por qué la gente de tribología no lo usa. Bueno, por ignorancia. Ignorancia en el buen sentido de la palabra, por desconocimiento. A veces yo suelo usar la palabra ignorante, pero no es que te esté diciendo vos, que no sé qué carajo tenés escrito ahí. Pero un efecto secundario de los tratamientos térmicos superficiales en general, con o sin modificación química, son las tensiones residuales de compresión, que ya las mencionamos la clase pasada y hoy también. Esas tensiones residuales de compresión dejan en la periferia un diagrama de cargas de este tipo. En la periferia tratada, cargas convencionalmente negativas o de compresión, y en la mayor parte de la sección, una carga compensadora para tener un sistema isostático, cargas de tracción. Y estas cargas de compresión de la periferia, como ya les dije, aumentan la vida útil de la fatiga porque evita que se formen grietas, y si hay grietas o entallas, marquitas que pueda haber en la periferia, impide que se formen las grietas, ¿sí? Entonces esto es un efecto secundario, pero positivo, que se aproveche. Muy bien, otros procesos difusivos poco utilizados porque son muy caros es la metalización superficial. ¿En qué consiste la metalización? Es saturar la superficie con los aceros, con aluminio, cromo, con todos estos elementos de relación, con boro, y esto se realiza a muy altas temperaturas, entre 1000 y 1200 grados. En algunos casos los metales, como por ejemplo el aluminio, ya están en estado líquido, y otros metales como el cromo, el molibdeno y el tungsteno, y el boro y el silicio están en estado sólido todavía a esa temperatura. Pero son muy altas temperaturas para lograr una difusión acentuada en la periferia que sobresature la periferia. De tal manera que estos elementos se combinan con el hierro y forman compuestos de 5 o 6 elementos extremadamente duros. Es un proceso caro, hay que tener en cuenta que produce deformaciones por las altas temperaturas a las cuales se desarrolla, pero
soportan muy bien después usos a muy altas temperaturas, es decir, donde tenemos aplicaciones de muy alta temperatura frente a cargas externas elevadas y encima abrasión, el método de metalización es muy interesante. Fundamentalmente la metalización por boro avanzó con técnicas muy diversas en los últimos 40 años, desde la década del 80 fue avanzando muchísimo la metalización por boro. Hay distintas técnicas que se desarrollan en distintos rangos de temperatura, produciendo diversos boruros. En la medida que se modifica la temperatura, se producen boruros diversos. Cada uno de ellos tiene sus características particulares. Los boruros que se producen difusivamente a más alta temperatura son los mejores porque son los más resistentes. Bien. Fíjense, podemos lograr, en el caso de boruros de hierro de distintos tipos, durezas del orden de los 2000 bicos, muy alta. Estamos en el orden de la dureza del zafiro. El zafiro es el anterior a la tabla de Mohs al diamante, de tal manera que la dureza es extremadamente elevada. Estamos cerca de la dureza del diamante. El zafiro, rubí, más o menos está en este orden de dureza. Muy dureza. Muy bien. Terminamos entonces con la parte de acero. El capítulo 9 es este. Así que le destinamos 5, ¿no? Bueno, las aleaciones ferrosas, y de ahí pueden ustedes ir infiriendo la importancia que tienen los aceros, ¿no? Pues le dedicamos bastante tiempo, prácticamente medio año. Bueno, muy bien. Estamos dejando las aleaciones ferrosas y vamos a empezar con su metal inmediatamente competidor de las aleaciones ferrosas, que es el aluminio. Muy bien. ¿Qué es el aluminio? Un metal livianito, bastante más livianito que el fierro. Pesa la tercera parte del hierro. Su densidad es de 2,7 contra 7,85 que es el hierro, es decir, en la tercera parte. El aluminio es, además de más liviano, es extremadamente más joven que el hierro y sus aleaciones. El advenimiento del aluminio tiene 200 años. Se aisló metálicamente hacia 1820 en Francia y inmediatamente empezó a competir contra el acero, el hierro y sus aleaciones. La gran virtud o las grandes virtudes que tiene el aluminio, una de ellas es su densidad, la tercera parte del hierro, y además que en general posee mayor resistencia a la corrosión ambiental que las aleaciones ferrosas más comunes, que los aceros más comunes. También reúne otras características muy importantes, como es su estructura cristalina. Es cúbica de caras centradas a temperatura ambiente, mientras que la mayoría de los aceros que usamos es cúbica de cuerpo centrado. ¿Qué implica eso? Dos cosas. Un leve incremento de la ductilidad en el sistema cúbico de cara centrada del aluminio respecto al sistema cúbico de cuerpo centrado del hierro. Y por otro lado, no posee temperatura de transición dúctil frágil, es decir, en la medida que desciende la temperatura, ya lo dijimos varias veces, los materiales en general, los materiales metálicos en particular, suelen presentar un cambio de comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. El ejemplo, que ya también lo mencioné en otras oportunidades, es el titanio. Cuando impactó contra el témpano, la respuesta del acero debido a la temperatura fue una respuesta frágil, un comportamiento frágil. Pero a temperaturas más elevadas el comportamiento de ese acero era mucho más dúctil. En el caso del aluminio no, como al ser cúbico de cara centrada, ese sistema cristalino se caracteriza por no cambiar su comportamiento de ductilidad frágil con el descenso de la temperatura. Es otra ventaja respecto de los aceros más comunes que sí presentan
cambio de comportamiento de dúctila frágil a temperaturas bajas. Muy bien. Veamos algunas características más del aluminio. Como dije, 2,7 es su densidad. La conductividad eléctrica también es destacable, que si bien es del 62% del cobre patrón, compite con el cobre. ¿Por qué? Porque a diferencia del cobre, el aluminio pesa 3,5 veces menos. ¿Por qué? Porque el cobre es más pesado que el fierro todavía, pesa 8,9, el fierro 7,9 y el aluminio 2,7. Si bien la conductividad eléctrica es del 62%, ahora vamos a ver qué es IACS, justamente compite. ¿Por qué? Porque de pronto, si la conductividad eléctrica es 62% de la del cobre, lo que podemos hacer para que no haya restricción, para que no haya resistencia óhmica al pasaje de la corriente, aumentar la sección. Porque si aumentamos al doble la sección, vamos a tener una instalación mucho más liviana que hecha con cobre. Y aumentamos al doble la sección. Porque tenemos todo el changüí de diferencia entre la densidad del aluminio respecto a la del cobre. Por eso que cada vez más se usan conductores de aluminio. Ya en algunos países están usando conductores de aluminio para instalaciones domésticas. Todavía en nuestro país no. En Australia, por ejemplo, ya se está imponiendo cada vez más las instalaciones domésticas de los hogares con cables de aluminio. Muy bien, ¿qué es el IACS? IACS son las siglas de International Annealed Copper Standard, es decir, el cobre normalizado internacionalmente en estado recocido. 62 IACS o 62% es exactamente lo mismo. 62, cuando decimos 62%, estamos hablando del 62% de la conductividad eléctrica, ya sabemos dónde lo ponemos, del cobre patrón. El cobre patrón nosotros en nuestro país lo tenemos definido por una norma, la norma IRAN 2002, que define las características del cobre patrón. Entonces le asignan al cobre patrón una conductividad eléctrica de 100% o 100 IACS. Entonces, el aluminio es 62% o 62 IACS. Profe, igual eso es a misma unidad de área, ¿no? Porque el aluminio por mayor unidad de área no conduce mejor que el cobre. No. Estamos hablando de conductividad. La conductividad es la inversa de la resistividad. La resistividad Rho, resistividad eléctrica, es igual la ley generalizada de Ohm dice que la resistencia óhmica, resistencia eléctrica óhmica es igual a Rho por L sobre S. Rho es la resistividad, L la longitud del conductor, y S la sección del conductor. De tal manera que Rho, la resistividad, es igual a 1 sobre la conductividad eléctrica. ¿Sí? Es la inversa de la conductividad. Así que Rho está dada en Ohm por longitud metro sobre sección milímetros cuadrados. Se pone longitud en metros y la sección en milímetros cuadrados para que no incurramos en el error de simplificación.
multiplicar las unidades y mantener la diferencia entre longitud y sección. ¿No es al revés, profe? ¿Qué es? ¿Ohm milímetro cuadrado sobre metro? Ohm milímetro cuadrado sobre metro. Ohm por metro, esta es la resistencia. ¿Sí? La resistencia, disculpe. La resistencia está dada en ohm. ¿Sí? Rho es la resistividad. La resistividad en qué está dada, en la inversa de esto, es decir, en milímetros cuadrados sobre metro por ohm. Entonces, como la resistividad es la inversa de la conductividad eléctrica, aprovechamos una relativamente alta conductividad eléctrica del aluminio para reemplazar al cobre. De hecho, que los conductores para media y alta tensión que vemos en las líneas, estas aéreas muy grandes, con esas torres muy grandes, o a veces en las de media tensión de 13.200 volts, que también vemos a veces en los barrios, están hechos con conductores de aluminio, no son conductores de cobre, no están aislados tampoco. Entonces, los conductores para media y alta tensión se elaboran con aluminio, aprovechando esa conductividad. El punto de fusión del aluminio, 660 grados. Estamos hablando de aluminio puro, ¿no? La estructura, como dijimos, es cúbica de cara centrada, un parámetro de red generoso, por eso que permite incorporar muchos elementos de aleación y una familia de aleaciones muy, muy grandes. La resistencia a la tracción puede oscilar desde 9 o 90 megapascales para el aluminio puro hasta 70 o 700 megapascales para aleaciones. Aleaciones con magnesio, o sea, no más resistentes. Perdón. Aleaciones con zinc. Entonces, del aluminio puro con 90 megapascales hasta las aleaciones más resistentes que pueden llegar a 700 megapascales, que son aleaciones con zinc tratadas térmicamente. ¿Qué era, profe, de IACS? ¿Cómo? ¿Qué era la sigla? IACS es la sigla de International Annealer Copper Standard. Cobre recocido, normalizado internacionalmente. Por convención se le asigna al cobre, ahora no me acuerdo, pero creo que 100 IACS corresponde a, habría que ver en la norma esta, en la 2002, pero creo que el cobre ese puro es de 99,999% de cobre, es decir, extremadamente puro. Ese es el cobre patrón. ¿El cobre de los cables qué aleaciones tiene o es cobre puro? El de los cablecitos acá es puro, 99,5, 99,6, 99,7. El resto para llegar a 100 son impurezas tolerables, que no alteran demasiado la conductividad, es decir, no aumentan la resistividad. Como les decía, el aluminio compite, entre otras cosas, con las aleaciones ferrosas por su resistencia a la corrosión en ambientes domésticos, por ejemplo.
ejemplo, inclusive en ambientes industriales, soporta mejor la corrosión. Desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión electrolítica, si tomamos al aluminio como referencia, un aluminio muy puro, 99,9% de aluminio, podemos establecer una serie de potenciales galvánicos determinando el grupo de metales o aleaciones que se atacan cuando están en contacto con el aluminio respecto de las que se protegen. Así, por ejemplo, los metales que están por encima en la primera columna, el cadmio, el zinc y el magnesio, son atacados cuando están en contacto con el aluminio porque se forma un par galvánico de cierta diferencia de potencial de la segunda columna. Esto corresponde para estos metales en contacto entre sí con un electrolito, que es una solución acuosa de cloruro de sodio al 2%, es decir, agua con 2% de sal disuelto en ese agua. Entonces, para formar una pila, un par electrolítico, necesitamos tres actores: el ánodo, el cátodo y el electrolito que los vincula. El electrolito es la solución acuosa y el ánodo y el cátodo van a ser los dos metales. Uno funcionará como ánodo, otro funcionará como cátodo. Así entonces, los metales que están por encima son los que se atacan, es decir, estos funcionan como ánodos, mientras que los metales que están por abajo se protegen, estos funcionan como cátodos. ¿Cuál es la diferencia de potencial que se desarrolla? Bueno, por ejemplo, si ponemos en contacto aluminio con magnesio, la diferencia de potencial son 850 milivoltios, es decir, 0,85 volts. Imagínense que una pila, las más comunes son pilas de 1,5 volts, de corriente continua. Y acá estamos en más de la mitad de la tensión que puede entregarnos una pilita común. Así que, si quieren, es una experiencia muy fácil de hacer, vincular dos metales muy separados en la tabla de potenciales y conectar una lamparita de linterna. Van a ver cómo se enciende la lamparita de linterna. Muy bien. Respecto de lo que se protege, fíjense que con el acero forma una diferencia potencial de 150, pero se agrede el acero. Perdón, se protege el acero y se agrede el aluminio, porque los de abajo se protegen, porque funcionan como cátodos. Los que se sacrifican son los ánodos y los que se protegen son los cátodos. Muy bien. Acá vemos frente a un ambiente marino cómo se comportan dos aleaciones aliadas con magnesio, que vemos anotado aquí, las de más alta resistencia. Estas son aleaciones con zinc. Estas dos son aleaciones formadas por aluminio zinc, básicamente. Después tienen otros elementos de aleación. Esta es una designación comercial, la pongo entre comillas. Esto es una designación comercial de la firma Alcoa. Alcoa es una multinacional, la más grande multinacional de aluminio, ¿no? Eso es el Alumec 99, hay varios Alumec, después se van acompañados con distintos números. Son aleaciones, digamos, que no están todavía certificadas con una designación normalizada particular, pero son fundamentalmente aleaciones con zinc. Son de esta misma familia, de la serie 7000. Y acá tenemos una zinc clasificada con normas, que es la 7075. Aquí vamos a ver la designación de las aleaciones. Fíjense cómo la 7075 se corroyó con el mismo tiempo de exposición en el mismo ambiente, en el ambiente marino. Y el Alumec 99 prácticamente no se dañó. Entonces, esto es un argumento de venta, ¿no? de Alcoa.
presentar como una mejor. No, es cierto, porque lo saqué de la página de Alcoa. Sí. Así que, pero bueno, una empresa muy seria. Acá Alcoa tiene, acá no. Acá nosotros tenemos cada salina, se colocan probetitas, se van colgaditas las probetas, y bueno, enganchaditas con un cablecito a un soporte, y aquí ingresa agua con, generalmente, como vemos en la tabla de potenciales, con 2% de cloruro de sodio. Pero esto en forma de niebla. ¿Sí? Y se controla con el relojito el tiempo. Generalmente son varios días que se dejan y después se observan la respuesta de las probetas desde el punto de vista de la corrosión. Y ese es todo esto de acá. Se simula en ambiente marino. Algunos lo hacen en ambiente marino. Tenía un montón de probetas ahí frente al mar. Un día vinieron a hacer una reparación en el baño y me tiraron todas las probetas que tenía como hacía 10 años, me tiraron todo el laboratorio, todas las muestras que tenía ahí, tenía polímeros, plásticos, distintos tipos de metales, me los tiraron todos. Bueno, con una birrita ahí en lata, ¿no? O estos productos energizantes, estos Gatorade o alguna vez Gatorade o alguna de esas cosas. A veces le metemos algo adentro de un ratito. Bueno, muy bien. Esas latitas, por ejemplo, ¿dónde están? Están por acá también. Las latas, el papel aluminio, hacer un pollito. Pollito con mostaza, cebollita. Bueno, le sacamos la piel, pero la piel hacemos. Y lo ponemos en papel con mostaza, cebollita, algunos aquí, de los 3 colores. Al horno, o en una S, en una olla S. 5 minutos. Obviamente, vehículos que tienen que ser livianos, como la estructura de los aviones, tienen una componente muy importante, ¿no? Los aviones modernos para transporte de pasajeros están entre el 20 y el 30% de volumen compuesto por aluminio. Bueno, los autos también no tienen demasiado, pero por ejemplo el bloque motor, el conjunto caja diferencial, el bloque del conjunto caja diferencial está hecho con aleaciones de aluminio fundidas. Bueno, distintos vehículos de transporte, tanques, ¿no? Tanques que vemos frecuentemente son de aceros a carbono o de aceros inoxidables en algunos casos, y muchos son, los que llevan combustible son de aluminio, aleación de aluminio de la serie 5000, que son aleaciones aluminio-magnesio. Estas sí son aluminio-magnesio. Muy bien, superestructura de barcos para aliviar esas estructuras, ya que algunas variantes de las aleaciones de aluminio son resistentes al ambiente marino, como veíamos anteriormente, el Mega 99, motos, bicicletas, cuadros de bicicletas. Bueno, muy bien. Estructuras de edificios, bueno, el tetrabric, el papel del motor interno del tetrabric para cuando vamos a la cancha, que nos llevamos el termidor blanco bien fresquito, para alentar a nuestro equipo. O para tirar al referí también, sirve para eso. Carpintería metálica, las ventanitas, yo siempre digo, bueno, recorran el perímetro del lugar donde se encuentran y díganme cuál es el metal más abundante. Fierro, rejas, caños cuando pasan los cables, plafones, todo de fierro. Soporte de los bancos, el mayor es el fierro, bueno, los aceros. ¿Y cuál le sigue? Aluminio. ¿Y cuál le sigue al aluminio? ¿Qué le parece? Muy bien, el cobre, los cables. Y en ese orden de priorización son las aleaciones más usadas. Y lo importante también es el reciclado, es decir, es un eterno reciclado que se puede lograr con el aluminio. Entonces eso reduce mucho el costo, reduce el impacto ambiental porque
No es lo mismo empezar desde cero para producir aluminio que empezar del aluminio ya producido. Entonces ahí hay un ahorro energético enorme. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de obtención del aluminio y se van a dar cuenta que estamos gastando mucho en energía, de distintas formas, energía térmica, eléctrica. Así que el reciclado nos permite, bueno, hacer muy útil el aluminio, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones? Es soldable. Yo siempre cuento la anécdota que tenía menos de 20 años, estábamos preparando un auto de carrera, queríamos soldar unas piezas de aluminio y nos dieron turno varios meses después. El único tipo que en Buenos Aires y alrededores soldaba aluminio en la década del 70, el Tano ¿cómo se llamaba? El Tano. Era un mago, ¿no? Entonces había que pedir turno y te daba turno para dentro de varios meses. Hoy te vas a Easy, te compras un equipito de TIG o MIG si querés, y el tubito, el equipo, y te pones a soldar la cacerola de la nona que se le pinchó. Bueno, no, dejá, yo te la arreglo, la podemos soldar nosotros. Bueno, muy bien. La soldabilidad es excelente, en la actualidad el aluminio está perfectamente dominada con estos procesos de soldadura por arco eléctrico, que son las siglas de Tungsten Inner Gas o Metal Inner Gas. Tungsten porque el sistema para producir el arco eléctrico proviene de un electrodo que es de tungsteno, que no se funde, sino sirve para producir el arco eléctrico. El arco eléctrico funde a los metales a unir y logramos vincularlos en fase líquida. Luego, la solidificación nos produce la unión definitiva del aluminio. MIG es otro proceso de arco eléctrico, pero utiliza el electrodo, que es un alambre, en este caso un alambre de aluminio, que lo va suministrando el aparato de soldadura en forma automática. Y el operador va manejando la torcha en forma manual. La IG es de inner gas, es decir, se usan gases inertes para soldar aluminio. Generalmente es argón o helio o mezcla de argón y helio, que son dos gases inertes porque no reaccionan frente a la pileta líquida. Por eso se llaman gases inertes. Cuando veamos soldadura lo vamos a ver mejor. O también pueden ser soldables modernamente por fricción-agitación, es un proceso en fase sólida, totalmente sólida, que por un proceso de fricción con un punzón que gira a un número de vueltas muy elevado, genera elevación de la temperatura y una vinculación de los granos de las dos partes que deseamos unir, o las tres o las cuatro partes que deseamos unir. ¿Por qué? Porque los granos se agitan, ¿sí? Se mueven, pero en estado sólido. Por eso se llama fricción como fuente de energía, agitación por el movimiento que le da la fricción. Es un método bastante novedoso y en actual proceso de desarrollo. Muy bien, también pueden ser moldeables por colada, lo fundimos en la aleación y lo metemos dentro de un molde. En forma gravimétrica, en moldes de arena, ¿sí? Como vimos cuando en el capítulo de fundición, el capítulo 5 y el 19 que desarrollamos en conjunto, y cómo moldeábamos en arena. O también puede ser también gravimétrica, pero en coquilla. La coquilla es un molde metálico que tiene la forma de la pieza definitiva o casi definitiva. Ahí colamos el aluminio líquido. O también se puede inyectar a presión, como inyectamos polímeros, en máquinas muy similares a las inyectoras de polímeros de plásticos. Podemos inyectar aleaciones de aluminio en moldes metálicos también. Muy bien. ¿Qué aplicaciones? Bueno, utensilios de cocina, tenemos mucho, cacerola, decía, podemos reparar la cacerola que se le pinchó a la abuela. Algunas herramientas también. En cantelería, recipientes criogénicos. ¿Se acuerdan que dije que hacer cúbicos de caras centradas una gran ventaja es que no sufre pérdida de la ductilidad a bajas temperaturas? Por eso es que en usos criogénicos y hasta temperaturas, fíjense, muy bajas, de 200 grados bajo cero, se puede utilizar recipientes de aluminio.
Como les dije, aprovechando la conductividad relativamente alta que tiene, 62% de cobre patrón, se usa como conductores eléctricos también. Como el peso disminuye, lo que podemos hacer es poner las torres más separadas, ¿sí? Eso se llama el vano, es la distancia entre una torre y otra torre que soporta los cables de alta tensión o de media tensión, se llama vano. Entonces el vano, al ser más livianito el cable, lo podemos poner más separado porque la panza que se va a producir va a ser menor. También es interesante, hablando de la panza y de la deformación, que el aluminio tiene un módulo de Young de 0,7 por 10 a la quinta megapascal. Compárenlo, esto es para el aluminio. Compárenlo con el fierro. El fierro es 3 veces superior, es 2,07 por 10 a la quinta megapascal. Pero es muy interesante, ¿no? Si nosotros queremos seleccionar, tenemos que seleccionar un material metálico y por ejemplo tenemos disponibilidad para usar aluminio o usar acero, los valores del módulo de Young, módulo de Young o de longitud o módulo de elasticidad longitudinal, tenemos que estudiar cuáles son las ventajas de uno y otro material metálico. ¿Y cómo lo distinguimos? Bueno, en la curva tensión, deformación del ensayo de tracción, en el periodo elástico, la recta de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones para el hierro es esta y para el aluminio es esta, ¿sí? Claro, si este ángulo es beta y este ángulo es alfa, la tangente de alfa es igual al módulo de elasticidad longitudinal del hierro. Y la tangente de beta es igual al módulo de elasticidad longitudinal del aluminio. Y evidentemente que en la medida que el ángulo se acerca a 90 grados, la tangente es más grande y obviamente el módulo de elasticidad también es más grande. Ahora bien, fíjense, si nosotros tenemos que seleccionar alguno de estos dos materiales metálicos para un dado proyecto, y ese dado proyecto nos fija una tensión aplicada. Esta tensión. Esta es sigma de diseño o tensión aplicada. Entonces, fíjense, si nosotros interceptamos al hierro, la deformación epsilon, la deformación específica, es mucho más chiquita que en el aluminio. Así que eso es muy importante. Está bien, si lo hacemos con aluminio es 3 veces más liviano, pero la deformación para la tensión de diseño es en el orden de 3 veces superior a la del hierro. ¿Esta deformación del aluminio satisface? Sí, bueno, usemos aluminio. Ah, sí, pero lo más importante es la guita. En un diseño, chicas, muchachos, siempre tenemos que hacer la evaluación técnico-económica. Y resulta que el aluminio sale 4 veces más cara que los aceros comunes para construcciones mecánicas. Entonces también ahí tenemos que jugar con la parte económica. Así que yo le doy la idea, ustedes deciden. Si tienen guita, usen aluminio. Pero como ustedes son ratones, seguramente van a saber. Muy bien. ¿Cómo hacemos para obtener aluminio? La fuente más importante de aluminio proviene de la bauxita como mineral natural. Muy extendido, especialmente en la cintura del Ecuador y entre los trópicos, ¿no? Entre los dos trópicos, en la cintura del Ecuador. ¿Por qué? Porque la bauxita es relativamente liviana y como la Tierra es un elemento que gira y hace millones de años que viene girando,
estima que son unos 5.000 millones de años que está girando, después del Big Bang. Y en ese giro, bueno, por la propia fuerza centrífuga, fue acumulando las cosas más livianas, donde la velocidad periférica es más grande. ¿Y dónde es más grande? En el diámetro del ecuador, porque el diámetro del ecuador es más grande que el diámetro entre polos, que el diámetro perpendicular. Entonces la fuerza centrífuga fue tirando hacia el lugar donde la velocidad tangencial es más grande, que es donde el diámetro de la Tierra es más grande, el diámetro del ecuador. Y ahí fue metiendo al aluminio. Entonces al mineral del aluminio, que es la bauxita. Bauxita proviene, digamos, del nombre que le dio un tipo que vivía en Vaux. Vaux es una ciudad del sur de Francia, ahí, de la zona de Provenza. Está ahí al lado de los Alpes, una frontera con Italia al sur de Francia. Y de ahí viene el nombre de Vaux, de Bauxita, por la ciudad de Vaux, que fue el tipo francés que, digamos, la estudió y la descubrió. ¿Qué material nos provee la bauxita para extraer el aluminio? Y generalmente el mayor volumen es de hidróxido de aluminio, ¿no? Es decir, que la bauxita creo que es Les Vaux, la ciudad. Lo que provee este mineral es hidróxido de aluminio como fuente más importante para obtener después con este procedimiento llamado Bayer el aluminio. Es aluminio, este es el hidróxido de aluminio, el que es más apto para el proceso Bayer, para el procedimiento Bayer de obtención del aluminio. Después la bauxita siempre tiene junto otros elementos metálicos como hierro, magnesio, cobre, son muy afines con el aluminio. ¿Dónde se encuentra la bauxita? En general en el cinturón entre trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso tenemos yacimientos muy grandes en Brasil, y los yacimientos más importantes están en Australia. También hay yacimientos muy importantes en las Guyanas, en las 3 Guyanas, en Venezuela, en la zona del Caribe también, en Jamaica, en algunos archipiélagos del Caribe también, pero también hay en latitudes bastante alejadas de los trópicos, del Ecuador y de los trópicos, como en el norte de Siberia, en el norte de la Unión Soviética, en el norte de Rusia. Pero en África también, en la parte del cinturón alrededor del Ecuador, en los países centrales de África, en los países subsaharianos, debajo del Sahara, también hay yacimientos muy importantes. El caso argentino es el caso de Aluar. Aluar es aluminio argentino, una empresa que nació en la década del 70 con fondos privados y estatales, y después el Estado, de acuerdo a los reglamentos, no es el reglamento, bueno, de acuerdo a algo que sea igual al reglamento de la sociedad, se fue apartando el Estado y fue cediendo las acciones al sector privado. Ya hace muchos años que Aluar es totalmente privada, y el paquete accionario, la mayor parte del paquete accionario está en manos. ¿Estatuto? Gracias, muy amable, estatuto, gracias. Según el estatuto, bueno, fue derivando las acciones hacia el mercado de valores, y
y el principal inversor se fue quedando con esas acciones, está en manos de una familia argentina, son capitales argentinos, los Madanes, una familia que tiene muchas inversiones en nuestro país. El grupo Alvar tiene varias empresas, aparte de Alvar, FATE, por ejemplo, es del grupo Alvar. Alvar entonces se ubicó estratégicamente en Puerto Madryn. ¿Por qué? Porque están las ballenas. ¿Y qué carajo tiene que ver la ballena con el aluminio? No sé. Pero están las ballenas. Bueno, en Puerto Madryn, ahí en la península de Valdés, en el Golfo Nuevo, se localizó a partir de tener un puerto de aguas profundas que pudiera, donde pudieran recalar buques con la bauxita. Porque la bauxita originalmente y durante muchos años vino de Guyanas. Pero las dos Guyanas que proveían la bauxita empezaban a presentar problemas entre étnicos, sociales, revoluciones, medio quilombados, son colonias. Bueno, ¿ustedes saben algo de lo que pasa en las Guyanas? ¿Se enteran de algo? 150 años más o menos, este procedimiento sigue vigente en el gobierno. Partimos de la bauxita a través de su principal componente, que es el que más que se aprovecha, que es el hidróxido de aluminio. Lo incorporamos a un autoclave. El autoclave es algo parecido al que usamos para hacer tratamientos termoquímicos, pero bueno, mucho más grande, mucho más sucio también, y donde incorporamos la bauxita triturada y molida a una granometría relativamente pequeña dentro de ese recipiente que funciona a presión. La presión está provista por vapor. En general el procedimiento Bayer se puede realizar a lo que comúnmente se conoce como baja presión y alta presión. Baja presión si aplicamos vapor entre 2 y 3 bar de presión. Y alta presión si aplicamos vapor entre 10 y 25 bar. Esos son los dos métodos. ¿Cuál usamos? Bueno, al final nos vamos a dar cuenta cuál conviene. ¿Por qué? Porque si usamos más presión tenemos que gastar más dinero al principio, pero al final lo ahorramos. Y si usamos menos presión gastamos menos dinero al principio, pero al final lo tenemos que volver a gastar. Entonces hay que hacer, digamos, una ecuación técnica económica que nos permite usar baja presión o alta presión. Además le incorporamos hidróxido de sodio, es decir, es una solución acuosa, muy concentrada, sobresaturada de hidróxido de sodio, previamente calentada en el orden de los 100 grados, donde por el contenido de hidróxido de sodio no alcanza a entrar en ebullición. Bauxita, vapor y solución acuosa de hidróxido de sodio lo metemos en el autoclave a presión. Ahí se produce la dilución de los componentes del mineral de la bauxita y se filtra. De la filtración surgen las primeras impurezas. Las primeras impurezas son, como les decía, va acompañada la bauxita con hierro y precipita como óxido ferroso férrico, hierro 2, oxígeno 3, y también titanato de sodio. El titanato de sodio se aprovecha para obtener titanio. Mientras que el óxido ferroso férrico tiene diversas aplicaciones. La más habitual es usarlo como pigmento para pinturas. Entonces, si bien es una impureza, también se aprovecha. Además de estos residuos, hay otros residuos que no se aprovechan, que son barros, lodos. Los lodos, cuando después se tratan, no son contaminantes, pero se disuelven y van a los efluentes de la planta. Muy bien, después de la filtración, dilución, posterior filtración, se obtiene un concentrado de trialuminato sódico. Trialuminato sódico, cuya expresión química o estequiométrica es esta. Alúmina, aluminio 2, oxígeno 3, trihidratado, es decir, con 3 moléculas de agua, y óxido de sodio, y 3 moléculas de óxido de sodio. Eso es el trialuminato sódico. Ese trialuminato sódico
lo atacamos con una lluvia de alúmina en suspensión acuosa. Alúmina ya elaborada, aluminio 2, oxígeno 3, que al final de cuentas lo que vamos a obtener del procedimiento Bayer es alúmina, aluminio 2, oxígeno 3, un óxido de aluminio. Pero esto ya lo tenemos, y una suspensión de alúmina, aluminio 2, oxígeno 3 en agua, lo atravesamos la solución de trialuminato sódico, que es acuoso, por esta lluvia en forma perpendicular. En un sentido va el trialuminato y perpendicularmente incidimos con una lluvia de óxido de aluminio en suspensión acuosa. Ahí producimos lo que vulgarmente se conoce como cebado. ¿El cebado qué es lo que hace? Produce una separación gradual de la alúmina contenida en el trialuminato sódico, de tal manera que obtenemos alúmina hidratada. Si usamos baja presión, vamos a tener 3 moléculas de agua. Si usamos alta presión, vamos a tener alúmina prácticamente deshidratada. Y ahí está la ventaja. Si usamos baja presión, después le tenemos que sacar el agua a la alúmina, a esta alúmina de acá con 3 moléculas de agua. Y tenemos que calentarla para evaporar el agua. Si usamos alta presión, solamente vamos a tener una molécula de agua, esta de acá. Entonces, este producto está vinculado con la alta presión y este producto está vinculado con la baja presión. Entonces, como suelen decir, lo que no se va en lágrimas se va en suspiro. Lo que no gastamos al principio lo tenemos que gastar al final. Lo que gastamos al principio no lo gastamos al final. Bueno, la ecuación económica derivará en usar un vapor de más presión o un vapor de menos presión, según lo que nos convenga. Muy bien. ¿Por qué este procedimiento se llevó a una planta allá? Yo les decía que necesitaba un puerto de agua profunda para llegar con la bauxita. La bauxita originalmente durante algunas décadas vino fundamentalmente de las dos Guyanas. Los conflictos que ocurrieron en esos países llevó a que Alvar decidiera buscar otro proveedor más lejano, un poco más costoso, pero muy estable y muy responsable, que es Australia, que es el principal productor de bauxita y donde se encuentran las reservas más importantes de bauxita. Solamente Australia tiene la mitad de las reservas de bauxita de todo el mundo, de todo lo que se conoce, por supuesto. Así que ya desde hace más o menos unos 25 años, 30 años, se está comprando a Australia. Pero, ¿qué hacemos con la alúmina? Muy bien, obtuvimos la alúmina. De esta filtración, donde obtenemos la alúmina monohidratada o trihidratada según la presión original que usamos en el vapor, sacamos una solución muy altamente diluida, acuosa, de hidróxido de sodio, de soda cáustica. Y esta la podemos aprovechar, la mandamos de nuevo al autoclave. Lo que tenemos que hacer es concentrarla, sacarla, reducir la cantidad de agua, la concentramos y la volvemos a mandar. Entonces, el ciclo es bastante cerrado y todo se reutiliza, inclusive los residuos, excepto los lodos que sacamos acá, que acá no está, más. Todo es reciclable en el procedimiento Bayer. Muy bien. ¿Qué hacemos con la alúmina? La calcinamos para sacar el agua y acá obtenemos la alúmina sequita. Algunos residuos de acá suelen ser sometidos a hidrólisis, a un tratamiento electrolítico para obtener residuos de alúmina y aprovecharlos, pero eso va a depender de la instalación, si es rentable o no. Muy bien. ¿Qué hacemos después con la alúmina? A la alúmina después, ahí no termina la obtención de alúmina, porque el procedimiento Bayer es para producir alúmina, óxido de aluminio. Luego ese óxido de aluminio lo tenemos que tratar electrolíticamente para así obtener aluminio. ¿Dónde? En una cuba electrolítica. ¿Y qué hay en una cuba electrolítica? Bueno, en una cuba ¿qué hay? Y Fidel Castro, Cienfuegos, bueno,
No es la cuba de Fidel, es la cuba electrolítica. La cuba electrolítica hay un ánodo, un cátodo y un electrodo. Muy bien. A la lúmina la colocamos ahí adentro para separar el aluminio y es una separación en cubas electrolíticas ígneas a 750 grados, porque de esas cubas electrolíticas sale el aluminio en estado líquido, ¿sí? A 750 grados. En consecuencia, la electrólisis requiere corriente eléctrica. ¿Y en Puerto Madryn de dónde sacamos la corriente eléctrica? Sí, había un negro que tenía un grupo electrógeno a maní. Obtener energía que sea barata para que sea rentable el proceso. ¿De dónde lo sacamos? De una central hidroeléctrica. ¿De dónde? De Putaleuquén, del lado de la cordillera. Entonces, tiramos una línea de alta tensión, la primera línea del 132, 400 kilómetros, atravesando toda la Patagonia, del Atlántico hasta la cordillera, una represa, una central hidroeléctrica que provee exclusivamente la energía eléctrica en la década del 70 para Alvar, en Puerto Madryn. Después hubo otras instalaciones, después se repotenciaron y se hicieron líneas de 220 kV, después eso se conectó al sistema interconectado, así que tienen garantizado. Yo estuve hace 2 semanas trabajando en Alvar. Tienen un parque eólico impresionante entre Puerto Madryn y Trelew, son 60 kilómetros. Está lleno de ventiladores, generadores eólicos, yo digo cariñosamente ventiladores, lleno. Gran parte de esos ventiladores es una planta propia de Alvar. Alvar está usando energía eléctrica eólica renovable en un 10% de toda la energía eléctrica que consume para la electrólisis ígnea en la planta de Alvar de Puerto Madryn. Es importantísimo, el 10%. Y los planes están contemplando que para el 2035 van a llegar al 50% de energía eléctrica eólica para abastecer solamente a la planta de Alvar. Pero para el 2035 piensan duplicar la producción de aluminio. Así que realmente me sorprendió gratamente. Yo había ido, porque pensaba ir a laburar allá en la década del 70, pero, en fin, vamos a energía barata. Esa cierra la ecuación. ¿Y qué energía barata tenemos disponible? Bueno, ahora energía eólica porque está bastante dominada los generadores eólicos, pero en aquel entonces, 50 años atrás, la energía barata pasaba por la hidroeléctrica. Y se sigue alimentando por hidroeléctrica, excepto el 10% que en la actualidad obtiene de energía eólica. Es impactante, un parque eólico son 60 kilómetros con generadores eólicos, sembrados generadores eólicos por todos lados. Muy bien, todos Alstom, la gran mayoría son Alstom. Bueno, muy bien. Por supuesto, todo ese parque eólico no es solo de Alvar, sino que es empresas, no sé, privadas o provinciales de electricidad. Bueno, ¿cómo son las cubas electrolíticas? Un tipo de cuba electrolítica, la que se impone en el proceso de tratamiento de la bauxita, es esta, la que desarrollaron hace unos 200 años, Angelou, que son los nombres de los franceses que desarrollaron el proceso electrolítico para aislar el aluminio, hace 200 años, 1820 más o menos, en Francia. Esta es la cuba electrolítica. Acá tenemos los ánodos de grafito conectados al positivo de la corriente continua. Esta es la cuba conectada al negativo, es decir, el cátodo. Aquí tenemos el electrolito. El electrolito fundido es un electrolito de criolita. Vamos a ver qué es la criolita. Junto al electrolito se va cargando permanentemente la alúmina, aluminio 2, oxígeno 3. ¿Sí? Esa alúmina se va cargando y como la densidad del aluminio es más baja que el de la criolita fundida, acá faltan los mecheros para calefaccionar porque esto se realiza a 750 grados centígrados y recuerden que la temperatura del punto de fusión del aluminio puro
es de 660 grados centígrados. Entonces nos aseguramos tener el aluminio en estado líquido, y con una viscosidad relativamente baja, por eso que estamos en 100 grados, casi por encima de la temperatura del punto de fusión, para mejorar la viscosidad y que el aluminio fluya. Estas celdas electrolíticas hay miles, en galpones que tienen más o menos 6-7 cuadras de longitud, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. El 80% de lo que produce Alvar se exporta. Bueno, eso es desde siempre, ¿no? Y solamente se consume el 20% localmente. Muy bien, entonces abajo se deposita el aluminio con una densidad que a la temperatura del punto de fusión no es de 2,7, es más baja la densidad. Lo mismo que el de la criolita, del electrolito. No es la misma densidad de temperatura ambiente que alta temperatura. A medida que sube la temperatura baja la densidad, ¿sí? Se produce dilatación y hay una disminución de las densidades. Pero el aluminio sigue siendo más pesado que la criolita. La criolita flota y el aluminio se va para abajo. Con este taponcito, sacamos el taponcito de corcho, Malbec, sacamos el taponcito y sale el aluminio. No es de corcho, por supuesto, sino que es un cerámico. Permanentemente está abierto, solamente se bloquea cuando se reinicia el proceso hasta obtener el aluminio fluido, el aluminio. Bueno, este es el procedimiento tradicional de Harkelov. ¿Qué función cumple la criolita? La criolita es el electrolito. Ánodo, cátodo de la propia cuba, electrolito. Necesitamos 3 actores para la electrólisis: ánodo, cátodo y electrolito. Cualquiera de esos 3 actores que falte, no hay electrólisis. Muy bien. Esa es la función de la criolita. Esta es la ecuación resumida de la criolita. Muy bien. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, aluminio puro, ¿sí? Que es el que está acá abajo en estado líquido. Con una pureza en Harkelov del orden del 99,90% de aluminio. Nos queda ahí algunas centésimas de impureza. Como nos queda unas centésimas de impureza, lo que podemos hacer es producir el refinado del aluminio. El refinado se produce en una cuba electrolítica parecida a la de Harkelov, pero donde la carga ya no es de aluminio, sino que es el aluminio impuro. El aluminio impuro, la pelota, 99,9% de aluminio. Pero la ventaja que tiene este método llamado de las 3 capas es utilizar aluminios de bajo tenor o de alta impureza, es decir, aluminio 99,5, igual es bastante puro. Pero si queremos refinarlo y obtener aluminios del orden del 99,99% de pureza, utilizamos el método de las 3 capas. Entonces incorporamos el aluminio líquido que sale de Harkelov, por ejemplo, o aluminios contaminados con 99,5% de pureza dentro de la cuba electrolítica. También es un proceso de alta temperatura, porque fíjense que por acá está, 750 grados. ¿Qué tenemos a 750 grados? El ánodo, que es una aleación de estado líquido de aluminio, cobre y silicio con una densidad de 3, levemente superior a la densidad que tiene el aluminio puro. De tal manera que esto se deposita en el fondo, D está en el fondo. Es la aleación madre que colocamos en el fondo en estado líquido, porque esto está calefaccionado, esto es ígneo en estado líquido. Muy bien. La capa la capa E. La capa E es, de nuevo, la criolita fundida con
otro componente, con fluoruro de bario. ¿Sí? Ese es el que funciona como electrolito. Entonces, el catalizador, que es la aleación de aluminio-cobre, que es una aleación eutéctica, pero al tener cobre aumenta la densidad, por eso es que es la densidad de 3. Por encima el electrolito, que es más liviano y flota, ambos dos en estado líquido. Y arriba de todo, F, que es el aluminio puro, 99,99% de pureza. Y este es el tapón C, ¿dónde está? El tapón que se remueve para sacar el aluminio. Fíjense que en el Hackerot teníamos el aluminio por abajo de la pura. Aquí lo tenemos por encima del electrolito. Con lo cual, ¿qué hicimos con el electrolito? El electrolito no solo criolita, sino que tiene el fluoruro de bario. Y el fluoruro de bario hace que el electrolito tenga una densidad entre la densidad de la aleación madre aluminio-cobre, que va hacia abajo, densidad 3, y la del aluminio, teóricamente, de densidad 2,7. La del aluminio, densidad 2,7. Entonces, el electrolito modificado, la criolita, tiene que estar entre 3 y 2,7 para estar en la capa intermedia. Pero estas son densidades para temperatura ambiente. A alta temperatura y proporcionalmente van disminuyendo cada una de sus densidades. En el orden de los 750 grados, como funciona esto, las densidades se reducen en cualquiera de las tres capas, de ahí el nombre del método, se reducen un 10%. Es decir, que lo que es 3 en realidad es 2,6. Lo que es 2,8 de la criolita modificada con fluoruro de bario es en lugar de 2,8 menos 10%, y el aluminio flotando en la capa F no es 2,7 sino 2,7 menos 10%. Muy bien. Y bueno, acá tenemos los electrodos de carbono. Y por último, anunciamos que vamos a ver la clase que viene, las aleaciones de aluminio. Ya obtuvimos el aluminio puro como Hackerot en 99,9%, refinado con el método de las tres capas en 99,99%. ¿Qué hacemos con ese aluminio? Bueno, los vinculamos con elementos de aleación para aumentar sus características. Recuerdan que tenemos variaciones de entre 90 megapascales y 700 megapascales. 90 para el aluminio muy puro y 700 para la mejor de las aleaciones, la aleación más resistente. Entonces le vamos agregando elementos para provocar un incremento de la resistencia. De ahí tenemos la posibilidad de clasificar las aleaciones en dos grandes grupos. Las laminadas, que se terminan conformando en frío por laminación en frío, que están normalizadas en las normas IDA 680 y 681. Y las que son colables, es decir, las que se usan para colar en moldes, para llenar moldes, que están normalizadas en la IDAM 621. Son muy parecidas, la 680, 681 con la 621 en cuanto a la composición química. Varían levemente en la composición, pero los números son totalmente, las designaciones son totalmente distintas. ¿Cuáles son los principales elementos del ambiente? Bueno, en este orden de prelación, en este orden de prelación, el manganeso es el más habitual junto con el magnesio. El cobre es habitual, menos que los anteriores. Las aleaciones aluminio-cobre, junto con las aleaciones aluminio-zinc, son las más resistentes. Mientras que las aleaciones que vemos en los perfiles que usamos, que seguramente en la casa de cada uno de nosotros algo tenemos, una ventana, una puertita, algo tenemos, o un armario de aluminio, están hechas con aleaciones aluminio, magnesio, silicio, que es el otro elemento de aleación, de la serie 6000. Y el hierro, que es bastante habitual, no como impureza, sino como elemento de aleación para mejorar la resistencia, pero no actúa como un catalizador que resuelva
a la posibilidad de aplicar tratamientos térmicos a la aleación, sino es un simple reforzador por distorsión de la red que se hace con el hierro, ya que es bastante barato y bastante afín al algoritmo. Muy bien, seguimos la clase que viene.